Lina Banfi, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, vos Buenas sos muy noches. joven, ¿no? Pero No ¿te tanto. acordás? Sí. Me acuerdo y me acuerdo mucho y creo que es interesante desde la perspectiva que se ve, principalmente porque lo que hoy podemos revisar entre todos es justamente una frase que fue editada en ese momento y que se usó para poner justamente hincapié o hacer hincapié en una actitud derrotista de Alfonsín. Lo que entendimos todos después, en la maduración política de nuestra democracia, es que lo que él hizo fue no abandonar sus valores ni sus convicciones. Los juicios siguieron, Sí. siguieron para los generales, Camps siguió el juicio de Camps y algunos, e incluso me parece que es importante destacar lo que él definió como un acto de la ética de la responsabilidad, algo que tenía que hacer justamente, como decía Clara, para defender la democracia. Sí, a ver, si mal no recuerdo, también hace una ponderación de que muchos de ellos, fue en este discurso, dijo héroes de Malvinas. Sí, en este, sí, ¿no? es que eran claro. héroes de Malvinas. ¿Sabes cómo te va? Aldo Rico lo era. Sí. Vos preguntabas dónde estaba uno, ¿no? Sí. Yo también estaba como Gravi en la plaza, éramos Ajá. estudiantes universitarios, y le reclamábamos retándolos desde un progresismo ahí malentendido, de que él no estaba haciendo todo lo necesario para consolidar la democracia. Hoy visto con retrospectiva, Claro. como dijo Vilouta, Sí. fue el primer mojón, yo creo, de consolidación de la democracia. Después vino la anulación total del partido militar con respecto a la represión bien entendida que hizo Carlos Menem en el alzamiento de Seineldín, que fue el último 3 de alzamiento diciembre del militar. 90. Y me parece que también se cruza esta idea, ¿no? A nivel familiar mío. Mis padres, como todos los de nuestra generación, vivieron durante la dictadura militar, golpes militares, y estaban asustados por esa gran movilización. A mí me decían, ¿para qué vas? ¿No? Y uno iba porque realmente sentía que era la que primavera todavía democrática. el ¿no? miedo de Tenía que los militares el miedo a la pudieran volver a movilización, tomar el yo creo que poder fue estaba la latente. primera y quizás la última gran Claro. movilización de la democracia a nivel espontáneo y multipartidario. Sí. Carlos, Yo bueno, lo que vos estabas creo que- laburando, seguro. Seguramente, sí. Sí. Yo lo que me parece que es muy bueno lo que estamos diciendo, ¿no? Que en ese momento teníamos una visión de lo que pasaba y que después de muchos años podemos ver que evidentemente no estábamos en lo cierto cuando pensábamos que Alfonsín se había equivocado. Claro. Y esto es lo bueno que me parece que todos deberemos reconocer, que a lo mejor quizás podamos ver algo hoy que dentro de unos años vamos a decir, este tipo tenía razón. Y me refiero a este gobierno actual. Bueno, Me refiero una a este especie de gobierno actual. Brancatelli al revés. ¿Qué No, tiene peor, que ver, yo siempre digo lo ¿qué mismo. tiene No, que no ver me este animaría gobierno tanto. con eso? Sí, no me animaría tanto. Siempre digo, Alfonsín. nunca voy a Contame, ser el ¿verdad? Brancatelli de Macri. Yo reconozco parece. todos los errores que tiene, Peor. reconozco todos los errores del gobierno. Pero digo, digo, ¿cómo saltar gobierno de una... lo reconoce. En un momento de de un reflexión, hecho plantear a histórico Macri. a Macri? no, porque Solo me él acuerdo, lo hace. me acuerdo que yo pensaba lo mismo que todos los que dijeron acá cuando entiendo. estábamos ahí en Pero, la ¿cuál es el plaza. hecho épico de Macri Decíamos, en claro, este sentido? ¿Cuál es el no, hecho no tiene hay que un ver? hecho épico. Digo, está bueno que después de tantos Pero ¿por qué lo años van a recordar a podamos- Macri? ¿De verdad? ¿Por qué lo van a recordar, por ejemplo? Pero- ¿Haber hecho qué? Y quizás dentro de 10 años... No, te diga ahora, por ¿qué te haber hecho parece qué. que vale la A pena ver, recordar de un futuro? Inicialmente por ejemplo, por hoy haber metido preso a muchos de los corruptos. No, pero ¿Eso lo es mete el mérito de lo Macri o mete de el Poder la justicia? Lo Judicial. mete el Poder Judicial porque La tenés que tener independencia una bala. judicial. También lo hizo A ver, Alfonsín. Carlos, tener una que lo mete- aunque nos digamos un judicial es poco, parte de una decisión lo recordarán política a Macri también. también por esto que cree el propio gobierno, que está sentando las bases de una economía que Yo va a dar estoy lugar convencido que a sí. que después florezca el país, ¿sí? Yo estoy convencido que sí. ¿Sí? Cuando yo escucho a Drácula y al Cuco decir que ahora van a salvar al país sin chuparnos la sangre y sin asustarnos, Porque es muy difícil qué que me lástima no convenzan. tener un marco histórico y discutir o realmente Bueno, pero viste recordar que y analizar las retrospectivas bases de la o democracia y el efemérides nacimiento históricas. sin que radicales y periodistas nos Bueno, peleemos, digamos. pero ¿no? da- Hasta que un militante de Cambiemos meta la política para sacar 5 votos más en su Neuquén. Pero, Nacional. Diego, perdóname, Digo, ese es perdóname, el no, programa, no, es la no, esencia. no, pero es Recién innecesario. escuchamos Sí. una frase de Perón, dijo, no hay mejor para un peronista que otro peronista, lo dijo Perón. No, Seguro. pero Lo dije yo. después dijo otra Hay que escuchar frase. una- ¿sí? sí, ahora vamos a ir. Cada uno de los Frase. metros Guardémonos que para caiga, esa van a frase. caer 4 Sí. de ellos. Digo, de eso también te tenés que 5 por hablar. 1 eran. Cinco, 5 tenés por razón. 1. Mirá Juan que Manuel ahora somos Valdés. todos Sí. populistas, ¿Cuántos años Carlitos, tenés? con las Yo tengo medidas 31 estas, años. Ay, somos perdón. No es todos Perdón, chicos, populismo, perdón. no es populismo. Juan Manuel tiene... No. 31 años. Chicos, déjenme escuchar. 31, vos no habías nacido, pero seguramente... un lo año más. habías- Me cuenta sí. que me llevó, o sea, que ya... Decí quién es tu viejo para la gente que no sabe. Eduardo Valdés, bueno, ex embajador en el En Vaticano. el Vaticano, sí. Y bueno, Una persona hoy muy cercana, de las más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner. Y al Papa. Sí. Trabaja muy cerca de Cristina. Bien. Bueno, fue embajador ante el Papa Francisco. Pero bueno, mi mamá siempre me cuenta que ella estaba embarazada de mí, que fue a la plaza a movilizarse ese día. Y bueno,
creo que mi generación, que nació y se crió en democracia, ve en Raúl Alfonsín el exponente de un mandato. Yo creo que todavía es un desafío para todos que con la democracia se coma, se eduque y se cure. Sí. Hasta el día de hoy eso Claro. no. Y la no es diferenciación posible. de la generación de los que estábamos, bueno, yo estaba trabajando, era muy joven, pero muchos de los que estaban acá estaban en la plaza, era creer que el partido militar todavía tenía la posibilidad de acceder al gobierno. Tenía Hoy a vos, fuerza, en claro. tu vida nunca se te pasó por la cabeza. No, pero sí creo que es un desafío fortalecer esta democracia, defender la política. Muchas veces se hace política incluso desprestigiando la política, haciendo política desde la antipolítica, y creo que eso debilita el sistema democrático. Creo que hay muchos poderes fácticos que la democracia debe terminar. Hay muchos lugares donde la democracia todavía no llegó. Creo que en gran parte de la justicia a la cual no le llegó esta democratización de la sociedad argentina. Creo que hay poderes económicos que se fortalecieron mucho durante la dictadura y que el día de hoy todavía no quieren entregar esos privilegios, y que eso efectivamente hace que justamente los argentinos no podamos ni comer todos, ni educarnos, ni curarnos. ¿A quién Creo te que referís? perdón, hay que fortalecer el poder de la política. Quiero hablar de las frases de Perón también, porque digo, hoy para cualquier presidenta sería impronunciable eso de 5 por 1 o... Ayer estaba viendo el programa de Ale Fantino, ¿no? Y pasaban también un discurso del 54 hablando de los precios que decían, los vamos a colgar a aquellos que se atrevan. Claro, esas cosas hoy las decís. Claro, eso Salí de es todo el mundo historia. como... Fue así. Lo que pasa Claro. es que la frase esa, para un peronista no hay nadie mejor que otro peronista, después fue corregida por el propio Perón en el 73 cuando volvió y dijo, para un argentino No hay no hay otro nada mejor mejor que que otro. otro argentino. El Perón herbívoro, ¿no? Herbívoro, Sí, León. exacto, Ahora, sí. esa frase existió y la del 5 por 1 Bueno, también. perdón, Carita, querías decir. mientras. No, que después, justamente lo decía Seferino, después vino el otro Perón, pero yo creo que tenemos que asumir Somos toda todos. la historia, forman parte de la gente que hemos votado, Sí. y la madurez de la sociedad es asumir que fueron nuestros representantes y nuestra obligación es pensar un futuro mejor. Yo lo que no sé, cuando vos te referías a los poderes fácticos que impiden el desarrollo de la Argentina, ¿a qué te referías? Bueno, yo creo que hay un sector muy fuerte tanto del Poder Judicial como de servicios de inteligencia, como de algunos medios de comunicación que no tienen prácticas democráticas, que ¿Medios de condicionan, comunicación? que condicionan ¿Por qué? las decisiones ¿Qué de la medio política. de comunicación, por ejemplo? Bueno, que no hayamos podido tener una ley de medios de la democracia, que cuando se sancionó, el Congreso sancionó la ley de medios de la democracia, se la anuló por un decreto, claramente es un gesto antidemocrático. Igual lo van a corregir si vuelven al poder, ¿no? Yo creo que la democracia argentina se debe a una discusión sobre la cuestión de los medios de comunicación. Necesitamos una ley de la democracia, no que un decreto derogue una ley, porque eso no corresponde de acuerdo a la Constitución. Ajá. O sea A que, ver. por ejemplo, cuando vuelva Cristina, derogó. vos decís que el grupo Clarín lo van a dividir en 5, más o menos. Yo no estoy 7D. diciendo La nada de ley eso, creo que hay que dar un medios no debate está de cara a la sociedad derogada. No está argentina. derogada. Creo que son debates que la sociedad argentina No, se no está merece, que se había derogada la aprobado ley de una ley medios. con amplia mayoría. Te estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero digo, no Lo puedo que decirte ves lo es que va a cómo hacer ni algunas lo que se debe hacer. discusiones... Creo ver. que son debates de la democracia No, pero argentina no, que pero perdóname, tenemos pendientes, está como tener una derogada la reforma ley de medios. importante, tenemos que hacer una reforma importante en la justicia. se Todos los debate- a ver, argentinos estamos perdón, disconformes Manuel, con lo el que se funcionamiento debate- No, pero hay que de la decir la Argentina. verdad bien. Paren de a uno de a Que uno. nos lleve, debate que nos lleven a política de Estado, como lo que estábamos viendo Por supuesto. de Alfonsín. Alfonsín digo. quiso hacer una ley de Nosotros- medios, Gustavo. Nosotros desde quizás Alfonsín quiso nuestra hacer una ley de posición medios y no le individual lo permitieron. veíamos. No, pero Alfonsín estaba con La una hizo. política absolutamente de Estado en el caso claro. de los militares. De hecho, Sí. lo que dice Seferino también es cierto. La sociedad no quería No determinadas quería. cosas y Alfonsín tenía claro a dónde había que ir. Y la sociedad terminó acompañando a un estadista. a un líder. Digo, Por a un supuesto. Y líder. exigiéndole más allá de lo que podía hacer, Sí. porque eso nos caracteriza a nosotros. Alfonsín, Grandes hay pusilánimes cuando hay que enfrentar dictaduras y grandes valientes cuando hay que, por ejemplo, que en ese momento ya estaba en caída libre Alfonsín, cuando hay que, digamos, convertir a héroes de la democracia en las peores basuras. ¿Alfonsín también se tomaba tantas vacaciones como Macri para...? Alfonsín, un gran No, trabajador. volvamos a hacerlo Alfonsín- no lo chiqueen. Alfonsín también Igual, chocó igual, con la igual, sociedad rural. obviamente. Alfonsín Es chocó que con los grandes el medios de paso del comunicación tiempo, y chocó con sectores de la... Digo, Alfonsín chocó con la sociedad rural argentina y un gran discurso que dio frente a la sociedad rural argentina. Chocó con la iglesia, ¿te acordás? Chocó con sectores de la iglesia, Sí. chocó
con sectores, bueno, chocó hasta con Ronald Reagan, con Estados Unidos, enfrente de Ronald Reagan, dio un discurso muy valiente. En el jardín de la Casa Blanca. No fue un presidente dócil y de someterse pero tuvo un gran reconocimiento. tuvo un gran reconocimiento. Un presidente que tuvo mucho coraje. ¿Qué hacía el peronismo mientras tanto? ¿Cómo? Porque, ¿qué hacía el peronismo mientras tanto? Estaba como Cafiero, ahí ves en la foto. Estaba Cafiero y otra parte. A ver, mirá la foto que estamos, justamente la foto que estamos viendo. El peronismo queda. A mí me encanta, el paso del tiempo realmente Seguro. es fantástico. Pero el peronismo... Ojalá lo usaran para reflexionar y entender que el país no depende solamente de un gobierno, depende de todos. ¿Qué hacía Franco Macri en esa época, por ejemplo? Jugando plata al El exterior. triunfo de Alfonsín conlleva a que el peronismo tenga que renovarse. De hecho, Cafiero era parte de la renovación. Claro. Ahora, evidentemente, Alfonsín y la potencia que emerge de su figura, porque también decir que fue un líder carismático, fue apoyado por gente que en su momento había votado al peronismo, pero que ve en Alfonsín la salida del hombre más, para fortalecer esta democracia, del hombre más representativo. Después podemos discutir por qué cae, si el peronismo estuvo detrás de ello, tiene que abandonarse 6 meses antes el gobierno, lo de siempre, ¿no? El hecho de que los radicales no puedan terminar su mandato. Una relación un poco errática con el kirchnerismo, después reconocido y reconciliado a instancias de la propia Cristina Kirchner, reconociendo una suerte de error histórico cuando fue el famoso acto en la ESMA. Cuando dijo que eran el kirchnerismo eran los únicos que se habían ocupado de... Claro, Néstor y Cristina hicieron un discurso allí diciendo que venían a pedir perdón en nombre de la democracia, ¿no? Como poniendo ellos el primer estandarte en la lucha por los derechos humanos. Y la verdad que el reconocimiento del juicio de las juntas y de lo que había hecho Alfonsín era... primaba, ¿no? Está claro que los juicios posteriores no hubieran sido posibles sin el juicio de la Junta. Hubo un reconocimiento, incluso vos te acordás que fue invitado por Cristina a la Casa Rosada. Se le hizo un homenaje en vida. Se le hizo un homenaje cuando Alfonsín estuvo en Pero, perdón, sería muy injusto, porque todo el mundo se quiere comparar en la Argentina, el momento en que se juzgan la Junta. Acá estuvo el doctor Estracera pocas semanas antes de morir. La valentía de esa gente, porque ahora es muy fácil hablar mal de los militares y nosotros no los tenemos ni en mente con la posibilidad que tomen el poder. En ese momento era muy complicado. Y en ese momento hablar de lo que fueron los juicios a las juntas era de una valentía brutal. Y te agrego un dato que tiene que ver con lo que hacemos nosotros. No era transmitido en vivo, por lo menos. No. ¿Por qué? Por el miedo. Porque era muy peligroso. Acordate que pusieron una bomba en Canal 13 cuando iba a hacer un programa especial. Sí, se publicaba el diario del juicio, que se Perfil, y había un pool de periodistas y fotógrafos que trabajaban juntos en lugar de competir. Bueno, también la tecnología no te hubiera habilitado a lo que uno pensaría que se podría llegar a hacer hoy. Seguro. En ese momento, o sea, es que hay una copia de todo el vimos, juicio completo que está en una caja fuerte en Europa, ¿saben ustedes? Sí, hay copias y demás, pero si nosotros pensamos en 1987, un presidente que va y viene negociando con los militares, donde la plaza está llena y esperando durante horas, porque lo que vemos de la casa está en orden, fue la última parte de un discurso donde el presidente fue y vino varias veces y la gente siguió esperando durante horas. No era un tipo de comunicación político, de liderazgo político como hoy tenemos con redes sociales, comentarios al margen. Bueno, a ver, hay optimismo para algunos en cuanto que va a bajar la inflación. De hecho, lo dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Quieren escucharlo? Después lo debatimos. A ver. A Nicolás Dujovne el optimismo parece haberle nublado el juicio. Entre dichos y desdichos, afirmaciones, contradicciones y sincericidios, el ministro de Hacienda termina haciendo cosas como estas. Tal vez tuvimos un optimismo exagerado, pero no tenemos duda que esta batalla la vamos a ganar, aunque lleve más tiempo. Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, está todo muy bien o todo como el orto. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Nosotros no hemos hecho pronósticos públicos sobre la inflación. Lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%. Uno siempre prefiere tener más inflación si puede preservar el empleo. Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, está todo muy bien o todo como el orto. El primer punto de partida para resolver el problema de la inflación es decirnos la verdad. La inflación en el mediano y largo plazo va a bajar. Todo como el orto. Bueno, es
que Duhovne lo dijo tantas veces, no sabemos cuál fue la última, la de hace 2 años. Gustavo. Sí, el problema de los pronósticos de Duhovne es que nunca acierta. Entonces, la verdad es que el nuevo pronóstico, ¿por qué debería tener cierta coincidencia con lo que va a pasar en el futuro? Me parece que los argentinos estamos bastante descreídos de lo que vaya a suceder de acá en adelante, aunque uno espera que la inflación vaya bajando. Habrá que ver si estos famosos precios congelados, que hoy ya estaban, algunos ya estaban, hoy que me tocó ir a hacer las compras, algunos ya estaban puestos. ¿Encontraste productos? Encontré, sí, O sea, te encontré. pudiste abastecer de esos productos. Sí, formalmente el lunes, ¿no? Por eso, algunos, por ejemplo, la leche nueva de la Serenísima, de la segunda marca, estaba ya. ¿Qué decís, Karina? Y decían que iba a ser, veremos si es un ancla para que los otros precios no suban. Que alcance para todos, sí. Es que el plan viene del año pasado, del 2018. El precio cuidado viene del anterior gobierno también. Viene también, exacto, es una medida que tomó el anterior gobierno, que nosotros la mantuvimos principalmente porque tiene un amplio alcance. Más del 68% de la población sigue buscando precios cuidados y lo que hicimos fue reforzarlos con 60 productos de la canasta básica. Perdóneme, pero a diferencia del anterior precios cuidados del otro gobierno, el otro gobierno garantizaba el abastecimiento. Este precios cuidados de 2016 en adelante era bastante... Ministerio de la Producción, hoy me pasó el siguiente número que me parece fundamental. Del abastecimiento, que tiene que ver con la reposición de las empresas sobre los supermercados, y esto tiene que ver con el acuerdo, con los acuerdos que se toman, solamente de la medición que tienen del año pasado, 2018, el 70% estuvo en góndola. Hay sí un mito de que no encontrás los productos. Cuando se han notificado de que no... ¿Puedo terminar la frase? Quiero terminar la frase. La idea de que no están, que está desabastecido, que esconden, cuando ha habido esas denuncias se ha repuesto inmediatamente y ahora hay todo un sistema de fiscalización principalmente para romper y desmitificar esta idea que está instalada. Vamos a partir de una base para dar credibilidad a todo esto. El gobierno lo ha llamado Pacto de Caballeros. Sí. Ya empezamos mal, digamos. Nadie cree en esta Argentina. Yo ayer decía la frase de Pugliese, ¿no? Les hablé con el corazón. Bueno, ¿cómo le fue a Pugliese? Claro, ¿cierto? Entonces, siendo lo de Gravia, esto puede ser un canal aliviador, pero nunca va a ser la solución a la inflación. No, desde luego. La inflación la vamos a convivir creo aquí a octubre, claramente. El que diga esto miente. La cara de Duhovne además no nos da entusiasmo y el videíto de Macri con la vecina menos. Sí, entonces, digamos la verdad. Hay dos preguntas que me hago. Una, hasta hace poquito la leche para muchos costaba 80 pesos, 90 pesos. No. Resulta, mirá, déjame cerrar la idea. Muchos decían que la leche había llegado a 70 pesos. ¿Quiénes son muchos? ¿Quiénes son? Carlos, bueno, Brancatelli hasta 60. Vos decís que los medios opositores decían, los que se llaman medios opositores. Algunos medios opositores hablaban de que la leche había llegado a 70 pesos. Ahora, bueno, espera un poquitito. Ahora resulta que la leche se fija un precio o se estima un precio de 38 y resulta que esos mismos encontraron una leche de 28 que resulta que ahora el gobierno... No tiene ni idea de lo que está hablando. Hablemos en serio, hablemos de cosas... Carlos, perdóname, pero estás al mismo nivel de Duhovne que no van al supermercado. Espera, déjame cerrar esta idea. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un hipermercado que está en toda la República Argentina, porque vos solamente tengas una tarjetita que dice... el nombre del supermercado, los martes y los jueves te descuenta el 15% y los viernes, sábados y domingos el segundo producto lo pagues al 80%. ¿Qué pasó? Son buenos, algunos no quieren regalar la plata, pierden plata. Pero a ver, Juan Manuel, ¿qué quería decir? Sí, yo traje algunos precios cuidados, o sea, comparando 2015 con los precios de hoy. Qué buena libretita, señor Trago. ¿Cuánto estaba? La libreta del almacenero, la que decía. Bueno, la libreta de los Pérez para anotar los precios. ¿Saben cuándo estaba la yerba en el 2015? 24,59. ¿Saben cuándo está hoy? 104,90. Pero ahora estás hablando precios cuidados. Ahora 2015, se mide la inflación. 2015 final del gobierno de Cristina. 7,62 el aceite, 55,23 ahora.
Precios cuidados. Precios cuidados. Por precios cuidados. Estaba 7,62. Perdón. Ahora está 55,82. Eso era con 5% de inflación menos que Alemania. Cuidaron por eso 8, era con inflación por menos 8 que se Alemania. multiplicó el aceite que ustedes tenían que cuidar. Porque este es el aceite que está en precios Que cuidados. tenemos que cuidar todo. No, el gobierno tiene que cuidarlo. El gobierno tiene que cuidar los precios. Es que no somos un Precios gobierno cuidados los firman intervencionista ustedes, no como los el de firma ustedes. cualquier hijo de No vecino. somos un gobierno intervencionista. Claro, así Nosotros no fue. llevamos adelante políticas Así no fue. de producción, Ustedes decían que no creían en esto y ahora lo están haciendo. de desarrollo. Es que si Y vas acá a hay este algo supermercado que importante. yo te digo, el segundo ¿Cuál es el producto? supermercado del Ministerio? Coto. ¿Saben que el secretario de Comercio Coto, de ustedes era el dueño de principal marca de supermercados del sur, el señor Brown, el dueño de la Anónima, principal Y el de remarcador de ustedes precios era un del sur? patentero. Me diste pie para algo, perdón. Me permite que ahora lo seguimos de la institución jueguina, que se llama Sexto Sentido, en donde le preguntan a un representante de Cambiemos respecto del presidente y parece que le cuesta hacer una defensa. Almuerzan hoy con la señora Edith Pouso, Héctor Stefani, diputado de Cambiemos por Tierra del Fuego, y su poca cintura para esquivar las balas y defender al gobierno. Me parece que hay gente que en algún momento ha ganado mucho dinero que tiene que poner lo que el resto de los argentinos estamos poniendo. Son para los que no paliar. respondieron, ¿eh? Bueno, digo, son los que... El propio presidente ha ganado mucho dinero. Y bueno, sí, claro. Sí. 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 El propio presidente ha ganado mucho dinero. Y bueno, sí, claro. Sí. 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 No sé. No sé. No lo sé. Qué momento, ¿no? Bueno, sin llegar a Sí. esos extremos, la verdad es que a muchos de los propios, acá hoy está Karina, les cuesta defender porque la verdad que es un gobierno que llegó primero con un discurso que está muy lejos de las medidas que se anunciaron en esta semana. Y paralelamente porque el fracaso económico es evidente. Digamos, la inflación está descontrolada. Hoy se conoció la inflación en alimentos, que está por encima de la media y que da casi el 60%. Entonces, es muy difícil defender, aún para los propios. Sí, yo me acordaba. Claro, Si quería hacer un paralelismo, ¿quién fue el que dijo, sacame de acá, que me hablan de la inflación? No, me quiero ir, sacame de acá. Me acordaba de hay eso. una cosa, además, el tema es que esta gente es oficialista, es feo defender cuando le van mal. Y además cuando te cambian el discurso, si hasta la semana pasada decía, todo es culpa de los 70 años del peronismo o populismo, y hoy tenés que bancar esta medida, para mí la más importante es el congelamiento del dólar. Claro. Tiene un techo y un mínimo. Y esa Vos decís que esa le cuesta horrores al gobierno. Claro, avanzar. lógico, porque siempre defendimos el tipo de Sí, cambio el libre, competitivo. claro, pero sí. No esto. Pero ¿sabes lo que Esto es pasa? kirchnerismo. Se te puede ir a 60 céntimos. Ahora, yo creo que puede tener éxito, puede tener éxito en las próximas semanas. Yo creo que si ellos logran, y creo que hay grandes posibilidades de mantener el dólar en 40, 39, 41, lo usan como ancla inflacionaria. Perdón, Seferino, pero ¿y qué haces pasó el día? en el 2017? Claro. Bueno, Quiero pero decir, va a tener éxito hasta el 31 de mayo. Después ya veremos cómo termina. Va a depender mucho de la política. Porque se viene la conformación de las listas, No, porque se el viene 31 de la PASO, mayo hay que tomar la decisión de con quién va. Pongámonos de acuerdo en algo. Porque se pone una expectativa en el dólar. Y uno de los graves problemas de la Argentina, no tenemos economistas, es que atrasamos, inventamos y dibujamos el precio del dólar. Sabemos que va todo atado al dólar, pero también tiene que haber un programa económico donde sepamos que el dólar tiene que flotar si es verdad o amarrarlo si lo queremos amarrar. Hoy Después el la día urgencia siguiente es ganar la elección. No hay otra cosa. Porque más allá de lo que dicen los apóstoles de Mauricio, hay números que marcan la realidad. O sea, lo decís por el Viernes Santo. Claro, por eso, y por Claro. acá están los apóstoles que son los que están firmes en la última cena. Y con todo lo que Batalla tiene que de ver- panfletos. No, la tenemos realidad hoy. es que Duhovne no va al mercado y creo que ellos tampoco van. Hay números. Sobre bajar la inflación ya no lo vamos a creer. Primero fue los primeros 100 días, después el segundo semestre, después el segundo año, después el segundo semestre, el segundo año, tercer año. Ahora el primer trimestre, segundo gobierno, ya no va más. Ya la mentira se la creen. De 2019 solamente, miren la inflación. Enero, 2.9. Alta, ya va a bajar.
Viene la de febrero, 3.8, más alta que la de enero. Ya va a bajar, lo escuchamos, puede hacer una edición. Marzo, 4.7, van entendiendo, ¿no? 2.9, 3.8, 4.7, más de 50% el interanual. Pero miren estos números. Porque ahora se mide. Está buenísimo. Antes no se medía. Es mucho mejor eso. Ni la pobreza porque era estigmatizar a los pobres. Miren los números. Leche, en los últimos 3 años la gente bajó el consumo, que es un número muy importante porque es en lo general estadístico. En promedio bajó el 11% en 3 años, que es muchísimo. Leche, que es algo básico. Carne bajó de 61 kilos por persona por año en 2015 a 49, gravísimo. Los remedios bajó la cantidad de venta y aumentaron un 540% en promedio. Bien, tengo más datos. números, Sí, pero bueno, esa es la realidad, no es el verso que te Karina, ¿por qué lo defienden tanto a Duhovne? Porque... ¿Lo defienden? No, hago una pregunta. En la previa... Es el que maneja el coche fúnebre. Por carácter transitivo. No, pero Sica fue con una propuesta, Duhovne fue con otra, acaloradas reuniones en Olivos, y siempre, más allá de tener amparo de Marcos Peña, hay un vínculo muy fuerte con Duhovne. Yo creo que cuando uno está en esa instancia de poder, cree. Pero hay momentos donde cuesta creer. Pues yo te digo, en enero empieza a bajar la inflación. Pablo, lo peor es que la gente no sabe que la realidad es otra. Le están mintiendo a la gente. Y nosotros sabemos que no toda la tropa... ¿Cómo lo sostenés? No toda la tropa sostiene esta idea, cree que hay que abrir más el ejercicio de la política, pero hoy es lo que hay. Pero quiero que hable Karina. Gracias. Sí. Pobre Karina, hoy le preguntamos todo eso. No, es que a mí no me afecta defender al gobierno para nada, sino todo lo contrario. No, principalmente porque no las convicciones, los ejes programáticos que nosotros iniciamos en el 2015 como un puente que nos pidió la gente de llevarlos de un lugar hacia la transformación de la Argentina, hacia otro lugar, necesita tener no medidas populistas, que es un debido de la democracia. Tiene medidas como estas que están acotadas a la sensibilidad social. ¿Y sabés por qué defendemos a Duhovne? Pero Karina, son populistas. ¿Sabés por qué defendemos? Y te lo digo como radical. Sí. Yo soy de la Unión Cívica Radical porque dentro de Cambiemos. Tiene la aval de Macri. Duhovne no hace lo que quiere. Porque escuchan, porque hay debate, porque hay discusiones, como bien decís, acaloradas. Está bien lo que digo, porque Duhovne es Macri. Pero todos... Quien nos gobierna y nos lidera hoy es el presidente de la Nación, y nosotros lo que estamos haciendo es justamente llevar hacia adelante las medidas que alivianen, que puedan ayudar a gente, porque no podemos dejar a nadie afuera. No podemos dejar a la clase media, no podemos dejar a la clase baja, porque la inflación... Perdón, quiero cerrar con esto. ¿Cuáles son las medidas de Duhovne que benefician a la gente? Quiero cerrar con... ¿Cómo que no? Que dan esperanza. Perdón, la semana pasada estaban pidiendo que por favor no aumenten más las tarifas. ¿Se escuchó? Y se logró. Gracias, no se logró nada, con negociaciones. Gracias. No es que vos lo lográs. Pero yo te pregunto, el plan Duhovne, ¿cuál es? Sí, los sistemas populistas y autoritarios que van e intervienen de un sector ¿reconoces o no vos? El método para llegar a estas medidas es lo que nos hace diferentes del populismo. A ver, ¿reconocen que llegaron un poquito tarde a la consumación de estas medidas? Es increíble. Que se podría haber hecho antes. Acá hubo gente de tu partido, del gobierno, que lo reconoció. Yo creo que no, porque todavía tenemos muchas cosas para hacer. Y las medidas se toman también cuando se llegan a los acuerdos. No es que estoy anulando la posibilidad de la reelección del presidente Macri. Digo que se podían haber tomado, ponele, cuando ganó en el 2017. Lo que no sabemos es cuándo va a terminar la transición. Recordemos que pasó meses después del triunfo del 2017. Cristina le declara la prisión preventiva. Estalló el Congreso de la Nación. ¿Se acuerdan? Sí. Hicimos un acuerdo con todos los gobernadores. ¿Se acuerdan la gran foto del presidente de la Nación? A la semana después, todos los gobernadores estaban traicionando ese acuerdo. Lo primero que hicieron fue cambiar el presupuesto, ¿o te olvidás? Lo primero que hicieron después de ganar las elecciones, presentaron un presupuesto y a los 2 días lo cambiaron. Los presupuestos, pero había una necesidad en términos de la posibilidad que tiene el gobierno de hacer modificaciones presupuestarias en torno a la ley. Lo presentás un día y lo cambiás al otro. Vamos, está defraudando lo que se votó. Las leyes se pueden cambiar en la medida que sean necesarias para que hay cosas que pasaron también. Cuando Macri dice está bajando la inflación y el otro día te queda un 3,8, hay cosas que son un poquito inexplicables. Hay una diferencia sustancial. Digo, no seamos dogmáticos. El presupuesto que habla Gustavo, el presupuesto está bien, pero es cierto que las leyes, es muy cierto que las leyes se pueden cambiar, pero el presupuesto del que habla Gustavo se
presentó en el Congreso y a los 2 días cambió. de sancionada la Claro. ley se cambió. Claro. Esos cambios ¿Qué estaban cosas se evaluados desde cambiaron? antes. La meta de Al inflación. año siguiente las metas de inflación Claro, estaban la meta pronosticadas para un inflacionaria, 15% de la No, inflación, la meta terminó inflacionaria arriba de un no, se 30%. ajustaron algunos Pero recordemos ese fin de semana fatídico Es en la una Quinta de facultad que Olivos, tiene el jefe donde de se gabinete, revoleaban chicos. posibles renuncias, llamados, Sí. quién sigue en el gobierno, quién no, donde al final se van 2 armadores que después vuelven por la ventana. El único ministro inamovible era Nicolás Duhovne, y lo dijo recién Débora en el medio del todo el intercambio de recién. Porque, el interlocutor con el Fondo Monetario para el gobierno es centro Nicolás es el Duhovne. más importante Entonces, él es en su inamovible. ligación con el fondo. Haga lo Ese que es haga, el único. No sí, es que Nicolás desde luego. Duhovne es Macri, ni que Macri es Nicolás Duhovne. El único interlocutor posible, el único inamovible hasta ahora es el ministro de Economía, solamente por ser el armador del acuerdo con el FMI. Es una pésima señal hacia el Fondo Monetario, en medio de una renegociación, haber cambiado el interlocutor. Bien. Eso es lo que lo Está sostiene. cansado de decir el Guillermo. presidente que acá no dependemos solamente del ministro de Economía, hay un ministro de Producción, hay un montón de Un otros ministro, actores. un ministro de producción que ministra, renunció una 3 veces ministra- en las últimas No, semanas. por favor, Hace está llevando 32 adelante, años. está Le llevando desecharon la adelante. renuncia en las últimas 3 Está semanas, 3 porque, oportunidades. ¿sabés Pero qué? sin Su poder, hijo- Sica. Mesica No, siga, ¿cómo tiene no va a que ser tener siga. poder? Perdón, Claudio, ¿qué ibas a decir? Ahí voy, Karina. Karina, Perdón, Karina, silencio, Está silencio. llevando los acuerdos más Esperen, importantes Karina. para que surta Pero si- efecto. vos decías que no estas sea medidas dogmática, está siendo que han dogmática. caído ¿Cómo muy vas a bien decir en que la Sica gente? tiene poder? Por No se favor. pisen. Sí, Claudio, hace Digo, 32 hace años. 32 años empezamos Pero- recordando el programa, la pelea que dio Raúl Alfonsín con un sector del peronismo, encarnado en Antonio Cafiero, para defender la democracia frente a una amenaza militar que subyacía un conflicto mucho más grande que los argentinos arrastrábamos, de violencia política, de injusticia, de violaciones masivas a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hubo una unión de gente que pensaba diferente y que venía arrastrando sus propios fracasos de 50 años de golpe de Estado para decir, basta, tenemos que cambiar el disco y empezar una historia nueva. Nuestro desafío hoy, recordando y tratando de honrar aquel momento, Y de hacer es una vencer analogía, estos problemas, claro, los que desde otro todos problema. han fracasado, todos. Sí. No hay uno solo que pueda mostrar un triunfo frente a la inflación. Al que le toca hoy se le cae con todo el rigor que le corresponde al gobierno, como corresponde. Y hace 5 años era lo mismo. Un Y desastre es igual. que yo creo que hay Entonces, ¿por qué no probamos con otra cosa? Y yo escucho, en lugar de tratar de mostrar algún triunfo que no lo hay, y me parece que insulta la inteligencia de la persona que nos ve, decir, esta transición, que no sabemos si la seguirá teniendo el presidente Macri, que claramente sería un presidente de transición, o Cristina de vuelta, o no sé, Massa, o el que fuere, que tenga un acompañamiento para tratar de sacarnos de este pozo Yo creo que hacia hoy un lugar es distinto. si no la Esta es principal lucha. demanda de Pero la sin sociedad, duda. que gane quien gane, Para llame que con la democracia a se los pueda mejores comer, del otro educar, lado. etcétera. Sí, claro. Yo quisiera aportar a lo que dice Claudio. Viste que acá se habla permanentemente de los pactos de la Moncloa que Sí. ayudaron a España a progresar económicamente e insertarse en Europa. Los 5 grandes líderes que se reunieron desde la derecha hasta el Partido Comunista también se pusieron de acuerdo en el tema de bajar la inflación en España y de bajar el gasto público. Formó parte de esos pactos que en la Argentina por ahora son imposibles. Mirá, es decir, si no hay un consenso con esto que es un Pero problema Clara, acá político... no hay, acá no hay. Yo ¿Me me permiten? ¿Qué es la principal demanda de la sociedad? Si fuera así, que esa es la principal demanda de la sociedad, ¿cómo se explica que las dos personas que más han apostado a no generar un consenso sean los que lideren las encuestas? Bueno, pero también mirá la imagen negativa que tienen esas personas. Pero ¿no? ahí otra Creo vez que- volvió Alfonsín, se puso por adelante. Sí, Hace claro. falta un líder que diga, bueno, la gente Ninguno de quiere estos esto, dos, pero hay que ir para allá. Y no, Bueno, no, no sabemos. no, O a lo mejor uno de esos dos que lo haga. Que Vos hoy no, y que no se da la abra. sensación, ¿no? Y